Este vídeo es una tímida y muy humilde videorespuesta al realizado por Marcos en Mundo de Aviación, canal que recomiendo sin dudarlo. Desde luego por su contenido, también por su edición y acabado final, pero además por tener el honor de que utilizó el artículo que escribió en Wikipedia sobre la quinta generación como una de las fuentes para el trabajo titulado ¿Qué significa que un caza pertenezca a una determinada generación o a otra? Vaya un saludo para él, de este tímido autor, si está viendo esta videorespuesta, y espero que se lo tome mejor que Canal Conocimiento. Uno que se enfadó muchísimo porque su trabajo fue citado y comentado aquí. Por la razón que sea, el vídeo en cuestión ya no se puede consultar. Ojalá Marcos no sea tan drástico, entre otras cosas porque citar las fuentes es lo que se debe hacer, por lo menos si se pretende mostrar algo de rigor y permitir que la audiencia profundice en el tema. Toda esta introducción viene porque durante no poco tiempo se habló en canales, cajas de comentarios, foros y demás apartados sobre el arma aérea definitiva, el mejor caza del mundo, sin quizá no percatarse de que tal vez eso de la quinta generación sea una trampa de mercadotecnia, un argumento de ventas, sea este para posibles clientes o para distintas opiniones públicas, como se explicaba en el primer vídeo de esta serie. Pero en cualquier caso, la quinta generación y la cuarta Plus no serían términos tanto taxonómicos o históricos, como publicitarios, uno positivo y el otro negativo, o no tan positivo. El primer indicio de que las 5 generaciones quizá no se trate de una clasificación para entender la evolución del armamento, aparece cuando se aplica la simple lógica. Si existe una quinta generación de cazas de reacción, es por haber existido antes una cuarta y una tercera. Sin embargo, a la hora de buscar libros que hablen algo sobre la segunda generación o de la tercera, para conocer sus características, avances, innovaciones, cuesta Dios y ayuda a dar con uno. Eso sorprende. Si fuera algo implantado en el mundo militar no sería tan difícil. No hay tantas carencias de publicaciones cuando se trata de localizar bibliografías sobre las generaciones en informática o en las misiones de paz de la ONU. Por supuesto, cualquiera puede argumentar que si se realiza una búsqueda en Google, no en Google Libros, sino en Google, sí aparecen entradas. Exacto. Aparecen escritos autopublicados. Es decir, de medios sin un editor que supervise previamente la obra y se juegue su prestigio y su dinero, o ambas cosas si lo escrito por el autor no es lo bastante riguroso, o lo bastante honesto, o lo bastante cuidado como para no tener luego que aguantar las críticas de sus colegas, o peor aún, una caída de ventas tras la pérdida de prestigio. Antes de seguir, un paréntesis. Si alguien quiere saber la importancia y la responsabilidad de los editores a la hora de publicar un libro, les recomiendo la conferencia que se ve en pantalla de la Fundación Juan March. Volviendo al tema de la dificultad para encontrar una publicación medianamente seria que hable de la tercera o la segunda generación, si vamos a Wikipedia en español, a fecha de escribirse estas líneas no existían artículos sobre tales terceras ni segundas. En inglés sí aparecían, pero eran listas de aviones, sin haber ninguna referencia a publicación alguna donde se pudiera ampliar la información, aunque solo fuese eso. Por publicaciones se entienden monografías, pero también libros generales, artículos en revistas, papers, hasta letters si las hay. No pongo el caso de Wikipedia porque constituya un ejemplo de fiabilidad, ni por estar escrita por profesionales, que no lo es ni lo está, sino por ser un sitio de Internet con el atractivo de dar cierta visibilidad al autor, y donde puede escribir cualquiera. Pero ni aun allí había una entrada para esto. La referencia más antigua que ha sido posible localizar sobre las tan manidas 5 generaciones es este informe, obra colectiva redactada para el Congreso de los Estados Unidos y publicada en enero de 1997. En el segundo capítulo, página 14, en una nota al pie de página, los autores afirman que la clasificación en 5 generaciones se trata de un concepto discutido, que proviene de una editorial determinada, Booking, y que parece coincidir con la clasificación de la inteligencia naval estadounidense.
Por lo tanto, deja claro en primer lugar que no había consenso. Después, que lo defiende un sello determinado. Todo lo prestigioso que se quiera, pero uno entre varios. Y por último, que parece coincidir con la taxonomía realizada por un servicio de inteligencia. En concreto, la Oficina de Inteligencia Naval estadounidense. Igualmente, todo lo prestigioso que se quiera, pero un servicio de inteligencia más. Esta última advertencia puede ser importante porque resulta muy común que diferentes instituciones estatales no coincidan en sus clasificaciones. Un ejemplo muy utilizado y muy representativo es el famoso Producto Interior Bruto de cada país. El Banco Mundial estima uno, el Fondo Monetario Internacional da otro, la CIA aporta un tercero. Pero sorprende aún más lo que figura en el cuerpo del texto. Sobre la segunda y tercera generación no da definiciones ni listas de características. En cierto modo es comprensible porque no se trata de un documento histórico sino informativo. Sin embargo, cuando llega a la quinta, afirma que son todos los aparatos diseñados desde la década de 1980, incluyendo explícitamente al Rafale y al Typhoon. Afirmando también explícitamente que unos miembros de esa generación son furtivos y otros no. Se aporta una publicación pequeña de 82 páginas para poder ampliar información sobre las mismas. Es de suponer que hasta la cuarta generación, porque la monografía fue publicada en 1978. Volviendo a la videorespuesta, Marcos, de Mundo de Aviación, indica que la taxonomía en generaciones se realiza para dar la noción de cambios en los enfoques de diseño. Sin duda puede ser, pero en muchos otros casos se utiliza la clasificación en generaciones para inferir la idea de aparecer unas después de las otras en el tiempo. Y sobre todo cuando se quiere dar la noción de convivencia o de coexistencia. Es decir, mientras están produciéndose nuevos modelos de cazas, aún están saliendo de sus líneas de producción otros más antiguos. No pasa lo mismo con las etapas o los periodos históricos. También son divisiones meramente teóricas, pero en ellas los sucesos de un periodo no siguen produciéndose cuando entra el siguiente. Seguirán sus efectos o incluso sus causas, pero no los sucesos. Bien, el término generación puede ser adecuado, pero ¿por qué 5? Con toda modestia me atrevo a decir que 5 no es un número ni casual ni arbitrario. Esta es mi conjetura, ni a hipótesis llega la pobre. En robótica había, hasta los años 80, 3 generaciones. Parece que ahora han hecho borrón y cuenta nueva, porque máquinas como los ascensores ya no son considerados robot. En pantalla se puede ver la conferencia que me sirve como referencia. En misiones de paz de la ONU hay 4 generaciones. En informática hay también 4 generaciones y aquí es donde yo quería llegar. Al mismo tiempo que comenzaban a diseñarse los primeros cazas del próximo siglo, como lo solían llamar en aquella época, se hablaba mucho de una quinta generación de ordenadores. Unas máquinas superpotentes que dejarían muy atrás a las que comenzábamos a tener en nuestras casas. Ordenadores que cumplirían el sueño de entendernos, de respondernos con la voz, de crear imágenes espectaculares. Todas esas máquinas nunca llegaron a existir. El proyecto quedó abandonado. Pero también quedó abandonada la idea de que en tecnología no hay quinto malo, como se dice en el mundo taurino. Tanto hablar de una quinta generación de cualidades extraordinarias puede ser que abonara el terreno para que se aceptara un término que nadie sabe bien cómo definir. Hasta donde este humilde usuario ha podido averiguar, si se quiere encuadrar al Gripper en la cuarta generación a secas se puede hacer. Nadie tiene una lista de características definidas. En el fondo, con quinta generación se incluye única y exclusivamente a los aparatos furtivos. Pero, ¿a partir de qué sección de radar o de qué firma infrarroja un avión pasa a ser furtivo? Porque el F-117 poseía una sección de radar muy superior a la del F-22. ¿El F-117 era furtivo? El F-35 muestra una sección de radar muy baja cuando se ilumina de frente, pero su sección aumenta mucho cuando lo es de lado o por detrás. ¿El F-35 deja de ser furtivo en alguna posición? Por otra parte, ¿los prototipos rusos y chinos son furtivos y por lo tanto de la quinta generación?
¿Alguien sabe su sección de radar? Y aunque se supiera, sí pueden serlo, porque aquí nadie dice a partir de qué cantidad un avión se vuelve furtivo. En conclusión, que cada uno clasifique a los cazas como quiera, porque esta es la casa de Tócame Rocky.